Muy buenos días. Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Universidad Autónoma de Querétaro por parte de la Escuela de Bachilleres. Hoy vamos a estar hablando sobre la tercera parte de la vida, muerte y duelo. Hace dos sesiones atrás estuvimos hablando sobre el significado de la vida, de la muerte, del duelo. Después estuvimos hablando, bueno, la primera parte fue antropología de la muerte, el significado de la vida, muerte y duelo. La segunda parte fue de las reacciones de la muerte, las etapas del duelo, los tipos de duelo algunos tipos de duelo. Y ahora esta vez pues vamos a ver un poquito sobre la muerte en la etapa terminal en una enfermedad, cómo implica o cómo participa el personal de salud ante estas decisiones cuando eh, nuestros enfermos ya están a punto de morir. O nosotros mismos, que todavía tenemos un poco de conciencia, el saber cómo queremos morir, tener una muerte digna. Vamos a hablar del árbol de la muerte, que también viene algunos significados de tipo de muerte como no como opciones, sino como las que se han investigado y de las que han pasado algunas personas. Así como también hablaremos sobre cómo hablarle de la muerte a los niños, a los adolescentes, cómo vivimos la muerte de nuestra pareja, la muerte de los abuelos, la muerte, hablar de la muerte o de las pérdidas dentro de la escuela. Vamos a ver también lo que es la pérdida de la jubilación, la pérdida del empleo, que de alguna forma, ya lo había comentado, desde que nacemos hasta la fecha, pues vamos viviendo pérdidas, de las cuales no nos detenemos para podernos darnos tiempo para darle un duelo, un espacio, un sentir, pues sí, simplemente un espacio para poder asimilar, para poder recordar, ¿por qué no? Pueden pasar muchos años y no es porque estemos en duelo, simplemente vienen los recuerdos. Los recuerdos, ustedes saben bien que no los podemos, pues no tanto manejar, sino dependiendo del recuerdo, si fue traumático, pues bueno, en muchas ocasiones lo que hacemos es bloquearlos, ¿no? Pero se vuelven a revivir en ciertas circunstancias de la vida, de lo que vivimos día a día, que nos pueden hacer detonar precisamente esos recuerdos y volvemos a vivir el sufrimiento o el dolor. Bien, entonces el día de hoy, 3 de julio del 2025, por parte de la Escuela para Padres, Madres y Tutores, les da la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Recuerden, no se pierdan los dos episodios anteriores, que es continuidad de este. Este va a ser muy, como que muy práctico, ¿no? Ya no quise como darles un poco más de plática, sino quise poner en una diapositiva, pues un pequeño resumen para que se quede plasmado. Bien, yo soy Jennifer López y vamos a estar hablando, precisamente vamos a iniciar con esta parte de la muerte, sigue siendo un misterio. No todos, vuelvo a repetir, no todos vivimos tal cual lo que yo voy a estar diciendo. Algunos lo viven de diferente manera porque todas las personas somos diferentes. Todas las personas nos formamos de diferente manera en que en la transformación escolar, en la transformación de la educación en casa, en el día a día, en lo que vivimos con las personas con quien convivimos, también nos hace transformarnos en otras conductas, en otros hábitos, en otros pensamientos. Pero voy a hablar desde la generalidad en cuestión a una acción terapéutica, que es lo que yo atiendo en el consultorio. Bien, pues vamos a iniciar. La muerte sigue siendo un misterio. ¿Por qué la muerte sigue siendo un misterio? Se han hecho investigaciones y prácticas clínicas, así como el lenguaje de lo cotidiano. ¿Cuántas veces decimos nosotros con un poquito de humor, me voy a morir? No, ahora yo no voy a soportar esta situación muero de miedo, ¿no? Morirme es volver ahí. Me morí de risa.
Entonces, en esta dinámica de manera muy espontánea que vivimos nosotros día a día, pronunciamos muchas palabras porque ya también son estereotipos o son costumbres, pero no le damos sentido. ¿Cuántas veces no hemos pronunciado este tipo de palabras y cuando se nos muere una persona o tenemos una pérdida, hablar de la muerte y ni siquiera mencionarla? ¿Por qué? Porque yo tengo miedo a morir, porque yo tengo mucho miedo que se mueran las personas. Entonces son temas que no se toman en serio y no se ponen sobre la mesa. Entonces yo les invito a que hagan una reflexión precisamente sobre el tema y lo pongan sobre la mesa en nuestra familia, en nuestros hijos, con nuestra pareja, hagamos una cultura precisamente del hablar del tema de la muerte, que la muerte es algo muy interesante, de verdad, desde la antropología, desde la filosofía, desde cualquier área de conocimiento, es muy bonita. Yo les invito a leer un poquito esta parte, de la muerte. Eh, a veces la muerte la relacionamos en la parte clínica en cuestión de la medicina. ¿Cuántas veces pues llegamos a un hospital o estamos enfermos? Varias personas en cuestión de la salud no es que tengan tacto en podernos decir que tenemos una enfermedad terminal, en que nos quedan pocos días de vida, de que nuestro pariente, o nuestro familiar, o nuestro amigo, o nuestra pareja se va a morir, o que tiene una enfermedad grave, que uno de mil pasa. Y todas esas frases que escuchamos también en la parte de, este, de la salud, cuando precisamente estamos em, tratando o acompañando a un enfermo. Entonces, una de las frases que comenta el personal de la salud, ya sea el médico, la enfermera, los residentes, y hasta los camilleros, porque también los camilleros participan en ayudar y no ayudar. ¿Por qué? Porque si tiene una enfermedad de la cual es contagiosa, ha existido mucha discriminación precisamente para este tipo de personas y los camilleros muchas de las veces participan en cuestión de que porque sale, ya contagió a todo el mundo que está allá afuera, no se acerque, haga su cama, limpie usted el cuarto y detalles así. Esto sucede en instituciones de salud pública y en todos lados. Hasta también en la propia casa, cuántas veces no discriminamos a nuestro enfermo. ¿Por qué? Por desconocimiento. Por eso es importante que tengamos un gran diálogo con las personas de la salud para que no nos queden dudas. Bueno, aquí lo que yo estoy plasmando dice, en nuestra época la muerte ya no se considera un proceso natural o inevitable, sino algo que debe combatirse con todas las armas de la biotecnología. Se hizo hasta lo posible. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por parte del médico? No hay nada más que hacer, todos nos vamos a morir, no se preocupe, es posible que yo muera antes que usted. Suelen decir algunos médicos que aliento, a veces, pues bueno, nos enganchamos con las palabras que nos dicen quien suponemos que tienen el saber, la experiencia y que estamos en manos de ellos. Otras veces, pues si tenemos un poco de conocimiento, pues no nos enganchamos con lo que dicen, pero de todas maneras son frases, son estereotipos que nosotros vamos repitiendo. Yo les invito, por favor, que cuando suceda esto, se encuentren ustedes en esta situación, pregunten, pregunten para qué, para que no se queden con ninguna duda. Bien, vamos a continuar. Ay, bien, a tomar decisiones. Híjole, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en esta situación de las cuales debemos tomar la decisión en dejar a nuestro enfermo, poderlo intubar, el darle un tratamiento que no se ha puesto y va a ser la primera vez, en darle el tratamiento pero sabemos que va a morir o que va a sufrir más, en poderle darle, pues, no sé, cualquier otro tratamiento en la creencia que nosotros tenemos, porque el que sabe es el médico.
Entonces vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué hacer con tanta información de la enfermedad? ¿Hasta dónde decir? ¿Qué debo decirlo? ¿En qué momento decirla? ¿A quién decirla? ¿Qué tan detallada y precisamente debe ser información para para el paciente? ¿Cómo manejar su esperable reacción emocional ante las noticias? Muchas veces nosotros como parte del acompañamiento del familiar nos quejamos del decir, es que el doctor no me dijo toda la información. El doctor solamente me dijo que ya preparara el proceso funerario. Es que el doctor me dijo que solamente es cuestión de tiempo. Es que el doctor me dijo que los tiempos de Dios son perfectos. El personal de la salud también se encuentran en una situación complicada porque puede trastocar en su sentir, en su compromiso, en su ética profesional, el poderles decir a ustedes qué tanto deben de comentarles, qué tanto deben enseñarles, qué tanto pueden explicarles de la enfermedad, qué tanto pueden este, decírselo a la persona que lo acompaña o deben de ser otras personas. Ahora, con la cuestión de la familia, el personal de la salud, bueno, pues, ¿qué hacemos con los familiares? ¿Los involucramos en el proceso o no, en las decisiones o no? Algunos de ellos o todos, la pareja, los hermanos, el papá, la mamá, ¿a quién le vamos a dar la mala noticia? ¿Quién va a participar en este proceso? ¿Les permitimos cooperar en cuestión de bañarlos, de darles de comer, el estarle, que me ayude a poner algún procedimiento? Que le otorgamos el poder absoluto de las acciones o en ocasiones sometiéndolas a presiones indebidas y se hace un conflicto también en en los familiares. Vuelvo a repetir, cuando estemos en una situación así, por favor, mamás, papás, tutores, las personas que nos están escuchando, ayúdenles, por favor, al personal de la salud, porque ellos piensan en todo, porque su primer propósito primero está el paciente, pero también piensan en todo lo que está alrededor. Entonces, varias de estas acciones, el médico entra en un proceso de preocupación y tiene que actuar, que hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando. Así como también tenemos también el tomar decisiones sobre la vida y la muerte, determinaciones médicas, hacia dónde dirigir nuestro proceso médico. A curar, se debe continuar con los procedimientos invasivos y agresivos destinados a erradicar la enfermedad, o mejor cambiar el rumbo y evitar las intervenciones heroicas y finalmente serán inútiles e incurables los casos, o adoptar más bien el camino paliativo de cuidar y aliviar los síntomas. ¿Hasta qué momento se emplearán las medidas de soporte vital? ¿Cuáles son las opciones para sustentar la decisión de retirar las ayudas existentes y permitir que sobrevenga la muerte? ¿Cuáles son sus consecuencias? Todas estas preguntas también pasan por todo el personal de salud, vuelvo a repetir, no solamente los médicos, también las enfermeras, pues también los camilleros, todo el personal, las asistentes, todo el personal, los residentes, estudiantes que se están preparando, entran en este tipo de preguntas. Si hay papás o mamás o tutores que son médicos, póngase a hacer un poquito de conciencia, hacer un alto, recordar todo lo que han vivido cuando están presentes. Y de verdad que ustedes no tienen por qué tener toda esa carga emocional y la toma de decisiones. Sé que hay una ética profesional y un compromiso que primero está el paciente. Todos los que nos dedicamos a a la atención de la salud, ya sea físico o mental, primero está nuestro paciente. Pero recordando que también ustedes son muy importantes porque no solamente tienen un paciente, tienen muchos pacientes y todos esperamos precisamente del apoyo de ustedes. No estamos esperando magia, no estamos esperando que nos curen, que nos quiten la enfermedad. Inconscientemente sí queremos eso, pero sabemos que dependiendo de la enfermedad, pues bueno, va a suceder o no va a suceder. La calidad de vida y de morir.
Consultamos con tiempo y con respeto las preferencias del paciente en la referente en su proceso. ¿Qué desea, qué no? ¿Qué es para él la vida en sentido y cuándo siente su enfermedad y le hace perder? Es prudente en nuestras conversaciones anticipar el final posible para conocer sus expectativas sobre el lugar de la muerte, la medicación y el dolor, una eventual sedación terminal, los eventos que pueden desencadenar las acciones necesarias para evitar el pánico y descontrol. Le ofrecemos una nueva disposición. Todas estas preguntas también vuelvo a repetírselas en el personal de salud. Algunos preguntan y algunos no. Ayúdenos, por favor, nosotros que estamos en acompañamiento y si todavía estamos muy conscientes y que somos nosotros los pacientes, y si sabemos que pues nuestra salud está deteriorando y que vamos a morir en algún momento, es importante que el personal de salud sepa cómo nos gustaría a nosotros que nos atendieran en este proceso terminal. Decirle a nuestros familiares también qué es lo que queremos, cómo se debe de llevar a cabo y por favor tengamos respeto para hacerlo. A veces nos vamos con mucho sentimiento de culpa porque no se respeta las voluntades de nuestros moribundos y esto pues afecta muchísimo en el entorno familiar. Si es el papá, si es la mamá, si es un hermano, si es un hijo, si es una hija, sea quien sea, carga un sentimiento de culpa porque tomó cierta decisión, porque no hizo valer la última voluntad del paciente pensando que iba a salir vivo, que iba a salir con buena salud. Es momento de hacer un alto y pensar en todas estas medidas que tenemos para poder continuar. En este sentido, tenemos nosotros derechos del enfermo terminal. El derecho de mantener hasta el final y sus días a la misma dignidad y el autovalor a los que han tenido derecho de la vida. Derecho a obtener información veraz, franca, completa acerca del diagnóstico. Derecho de participar en las decisiones referentes a su cuidado y aceptar o rehusar drogas, tratamiento, procedimiento. ¿Tenemos derecho? Sí tenemos derecho. Ya los estamos conociendo, los estamos plasmando. Nosotros los podemos expresar ante en un procedimiento de salud. eh, Compártanlo para que nosotros, cuando nos encontremos en una situación de este tipo, podamos nosotros tener las bases y el conocimiento que tenemos derecho a expresar los deseos y las circunstancias de cómo queremos morir, cómo nos deben de respetar en nuestra enfermedad, con nuestro cuerpo, con nuestras creencias. Para que sea para que yo me pueda sentir que voy a morir tranquilo o tranquila, o también los que se quedan, que hicimos todo lo posible para que esto se lograra. Sabemos muchas veces que también en algunas instituciones de salud no, no, no llevan estos procesos de interés, no, tal vez no conozcan los derechos del enfermo terminal, no los hagan valer. O tal vez porque el mismo acompañante del paciente, pues no lo solicita. Entonces tenemos derecho a elegir entre opciones disponibles para morir, conforme a ello, a que ni se acelere ni se posponga la muerte, lo cual incluye el derecho de no ser resucitado. Derecho a conversar un sentimiento de esperanza, lo cual no equivale a que se le cree falsas expectativas. Siempre hablar con la verdad, pero tampoco hay que ser, como se le llama ahora, sin filtros, ¿no? Tener compasión, tener un poco de empatía con nuestro paciente, con nuestros pues a los familiares también tener un poco de empatía para poder tratar este tema. Tenemos derecho a beneficiarse de las alternativas humanitarias existentes para su cuidado y evitar la frialdad en los lugares diseñados para casos agudos o críticos que son los asilos. ¿Cuántas veces, bueno, si ustedes han asistido en un asilo, tenemos muchos tipos de asilos públicos y privados? Los públicos, desafortunadamente, tienen muchas,
necesidades todavía por cubrir, en primera porque son muchos ancianos los que están ahí, hay muchas carencias. Entonces, la muerte de un anciano que no tiene familiares también merece respeto, tiene que tener una muerte digna. Por lo tanto, estos lugares también tienen que hacer valer precisamente estos derechos ante las personas que ya eh, partieron. Derecho a obtener el alivio de su dolor y sus síntomas, aun si los medicamentos o medidas requeridas para ello le redujeran el tiempo de vida restante. Sabemos hay medicamentos que sí nos va a quitar el dolor, la inflamación, nos vamos a dormir mejor, pero sabemos que esto nos va a acelerar el proceso de muerte. Tenemos derecho de pedirlo. Hay una película, no recuerdo ahorita el nombre, en donde nos habla, donde ella sabía que si le ponían más morfina iba a morir de un paro cardíaco. Entonces se lo pidió al doctor y el doctor le dijo que no estaba autorizado pues para hacer eso porque si no estaba cometiendo pues un asesinato y que él no lo iba a hacer. Entonces ella lloraba y le decía que por favor porque ya no aguantaba más los dolores, no aguantaba más el sufrimiento, de ver el sufrimiento de sus familiares. Entonces le dice a la enfermera enfrente de la señora, te encargo a la señora y ahorita le acabo de dar morfina para su dolor, le puse tanta dosis. La señora, si quiere más, es posible que bueno, se ponga un poquito mal, pero acuérdate que nuestro compromiso es pues mitigar el dolor a nuestros pacientes. Entonces la enfermera se queda que, pues bueno, ella entendió el mensaje, precisamente lo que le quiso decir el médico. Y la señora, le dice a la enfermera, señorita, por favor, me duele mucho. Dice, pero le acaba de poner el doctor morfina, me sigue doliendo. Entonces la señora empieza a gritar de dolor y dolor. Y la enfermera le dice, le voy a poner otro poquito más. Dice, porque veo que le duele mucho. Realmente a la señora, a la paciente, no le dolía. No le dolía porque ya le habían puesto la morfina suficiente, pero ella sabía que un poquito más de morfina ella iba a morir. Entonces el doctor ya se lo había dicho a la enfermera, pues total, la enfermera se la pone y pues la señora muere. La señora muere, en cuanto se le está poniendo la morfina, la señora le dice a la enfermera que muchas gracias y le da bendiciones y se despide. Este tipo de muertes tienen un nombre ahora, tienen un nombre, antes no tenían un nombre, ahora sí, con este conocimiento de la tanatología, que lo vamos a ver. Tenemos derecho a recibir apoyo psicológico para facilitar su adaptación a las fases terminales de su vida e inminencia de su muerte. Esto puede provenir de sus familiares, del personal de salud mental, cuando ella sea necesario su factible. Derecho a la individualidad privada y pudor, derecho a elegir su familia como parte directamente afectada de la muerte sea atendida, respetada y cuidada. ¿Cuántas veces, de acuerdo a nuestra religión, de acuerdo a nuestra educación, más en las personas adultas mayores, eh, hay que respetar el derecho de la individualidad y privada y pudor? Posiblemente, digo, en muchas ocasiones los pacientes o las personas que mueren, pues las cambian, ¿no? Les ponen sus nuevas ropas, pero pues las tienen que desnudar. Cuiden mucho esta parte del pudor, van a decir que bueno, pues ya está muerta la persona, pero les pidió algo, ustedes sabían que esa persona tenía mucho pudor, cuiden esa parte. Traten de cambiarla tapándola con una sábana o solamente una persona que la pueda cambiar. Y si no la pueden cambiar, pues dejarla así, siempre y cuando esté limpia la persona, o darle un baño, o en este caso, pues bueno, ya sabemos que se preparan y en las funerarias, ¿no? No los embalsaman un poquito. ¿Para qué? Para que puedan tener
el siguiente proceso que es el proceso del velorio, en donde pues de alguna forma es una despedida a nuestros muertos y que también puede cesar y se puede vivir un duelo en ese proceso. Es importante, dependiendo de la religión, de las creencias que puedan tener. Pero si esta persona tenía mucho pudor, cuidaba mucho esa parte por su educación, hay que respetarla. No lo dejen en manos de esas personas. Y no porque no se vaya a respetar en ese caso, simplemente porque no le hubiera gustado. Van a decir que, bueno, las personas ya cuando mueren ya están muertas y no sienten. No creo que debemos de ponernos a leer un poquito sobre la muerte, sobre esta parte espiritual y del alma, para que nos demos cuenta que no nada más es la pérdida de la mortaja, ¿no? De que ya no estamos en esta vida terrenal, sino todavía queda por mucho, por mucho, por mucho que aprender. También tenemos derecho a ser acompañado en el momento de la muerte. ¿Por qué no decir que cuando ya me muera, pues bueno, tuve a una persona que pidió, bueno, dejen compartirles que yo voy a los hospitales o a las casas para darle el buen morir a las personas. Se dice para darle el buen morir porque para eso me buscan, pero es para acompañarlos en su proceso de muerte ya que están muriendo. Estoy ahí al lado de ellos, empiezo a preguntar cuáles fueron sus últimas este, peticiones. A veces los encuentro un poquito conscientes y me dicen, quiero escuchar la canción, no sé, de los Beatles, ¿no? Y me dicen cuál. Pues bueno, yo se las pongo. Quiero que me cantes, pues me pongo a cantar. Quiero que me cuentes una historia, se la pongo a contar, o simplemente ya están inconscientes, están en agonía y lo que hago es hablarles sobre el oído y tomarles de su mano. Eso es muy importante de verdad para ellos cuando están en la otra etapa, cuando están en otra vida, en la creencia de la muerte, que hay vida después de la muerte. Eso es muy maravilloso. La conexión con nuestros muertos tal vez se escuche muy impactante, pero a final de cuentas, pues vivimos con ellos, convivimos con ellos y se guardó un cariño, un respeto, se siente una energía, hay creencias, bueno, son muchas cosas, ¿no? Derechos a recibir asistencia espiritual siempre que lo solicite y que sea respetada sus creencias religiosas. Nuevamente, esta parte, quiero un psicólogo, llévele un psicólogo. A los familiares también, quiero el sacerdote, pues llevar el sacerdote. Quiero que mi santo esté al lado de mi cama, pues vamos a llevarle su santo de devoción al lado de su cama. No nos cuesta nada, son las últimas voluntades de nuestros muertos. ¿Por qué no hacerlo? Derecho a ser cuidado con personas sensibles, preparadas y conscientes del difícil momento que atraviesan y su obligación de ayudarlo en lo posible. También esa parte. No quiero decir, no me ha tocado, pero pues bueno, no está por demás recordarle a la persona que va a preparar a mi muerto o a mi muerta, que lo respete, que cuide, que le ponga esta ropa porque se veía bonita, porque se veía guapo. Que le ponga sus llaves, le ponga su reloj, le ponga sus lentes, le ponga su pluma que siempre traía, que le ponga loción. Todo eso se vale y de verdad hay una tranquilidad, una paz y es parte del duelo que nosotros vivimos con nuestras pérdidas o la muerte. Derecho a disfrutar hasta el final de la vida con buena calidad, criterio. Esto se debe prevalecer sobre la calidad de vida, el derecho a morir con dignidad. Creo que eso es lo más primordial, vivir con dignidad y también, ¿por qué no vivir con dignidad? Este es el árbol, este es el árbol que hice, en donde pongo un esquema de algunas diferentes opciones para morir o vivir el duelo. Las voy a mencionar así, como viñeta
Ya después hacemos un curso sobre precisamente este esquema de opciones a morir, pero con más tranquilidad, porque es muy amplio, de verdad es muy amplio como para poder también participar y decir algún testimonio que tengan ustedes y poderlo compartir y por qué no ayudarles precisamente a vivir un duelo del cual ustedes puedan estar pasando. Tenemos la muerte natural repentina. Esta sabemos que es la súbita, que si hubiera llegado ese día. Dos, muerte natural anticipada. Difíciles en decisiones, es en la parte, en la fase terminal, como en la toma de decisiones que acabamos de ver. También tenemos muerte por homicidio. Esto pues nos causa un estrés postraumático. También tenemos la muerte accidental, es un evento repentino o súbito. Todas estas muertes que en la vive quien padece precisamente este proceso de duelo son los que nos quedamos. Entonces hay que entender un poquito el tipo de muerte que pudo tener nuestro paciente, nuestro familiar, nuestra pareja, nuestro ser querido, para que nosotros podamos entender nuestro duelo. También tenemos la eutanasia pasiva, que es interrumpir, la interrupción en diálisis, ventilación, sondas, procedimientos. Es ya no te voy a hacer la diálisis, ya no te voy a poner el ventilador, te lo voy a retirar. ¿Cuántas veces, y creo que conocemos algunos casos, eh, que pasan 10 años y están con aparatos porque ya tiene muerte cerebral y vive, sigue respirando la persona, todavía no se muere? Esa es en la creencia, en la esperanza que se tiene, si se vale, sí se vale. ¿En qué se vale? Pues en las personas que quedan vivas y que toman la decisión. Y la decisión de este tipo no se toma solamente de una sola persona, se toma en un consenso de familiar, ya sea hijos, hijas o hermanos, que puedan determinar si ya no seguir con este proceso de eutanasia pasiva o pues darlo por terminado. Tenemos la eutanasia activa voluntaria, es el acto médico orientado en una fase terminal. Esto es legal. En algunos países ya es legal la eutanasia voluntaria y en otros no. ¿Es válido? Sí, sí es válido porque ya no queremos sufrir, ya estamos muy grandes de edad o pues el sufrimiento estamos conscientes que no nada más son de nosotros, sino también de nuestros familiares. También tenemos el suicidio asistido. El suicidio asistido son medios sugeridos que son pastillas, inyecciones letales, que es en donde me lleva precisamente a la muerte. Esto es como un acuerdo, como la película que les decía, ¿no? Tú sabes, que no debes de tomarte esto, que no debes de inyectarte tanta insulina, porque si te inyectas insulina o se te olvida que ya que te inyectaste en la mañana y te inyectaste en la noche, te puede causar un infarto. Cuando nosotros les decimos ese tipo de cosas a nuestros pacientes, precisamente son suicidios asistidos. Y no porque queramos nosotros que se muera la persona, pero la persona lo está pidiendo. Y resulta que, bueno, que no quieren someterse precisamente a un proceso de eutanasia activa voluntaria que no se lleva en el estado que están viviendo, o la eutanasia pasiva. También tenemos la distanasia y el abandono. Estos procesos, son muy dolorosos, de los cuales tenemos que ser un poquito conscientes. A veces decimos, bueno, en un accidente, por ejemplo, ¿no? En un accidente que pueda estar, que tenga un accidente la persona y nosotros vamos pasando y nos tocó ver a la persona que está accidentada y se está muriendo. Por favor, tengan la atención en acercarse a la persona, tomarle su mano o el brazo y decir que quién es, que qué le gustaría que pasara, que si tiene familia, hacerlo hablar y tal vez les dé un mensaje para su familia y les diga, en mi cartera está mi dirección, mi teléfono, háblele a mi esposa. Ayudemos, somos seres humanos, ayudemos, estamos aquí
este, para ayudarnos, no para perjudicarnos, conozcamos o no conozcamos. Entonces, la distancia, ¿qué es? Es la prolongación de la vida. Yo sé que te vas a curar, inyéctenle más, póngale más pastillas, ya me traje pastillas de otro país, me dijeron que eran muy buenas y no acepto de verdad que la persona o mi paciente esté enfermo. O yo mismo puedo decir, es que yo puedo, es que saber de que su cuerpo ya cada vez está deteriorándose. Es por eso que es muy importante que se acerque nuestras creencias, en este caso el sacerdote, un tanatólogo, un psicólogo, para que prepare también a nuestros moribundos a este proceso y no tenga miedo a morir y no prolongue su vida con sufrimiento. También el abandono es la carencia de atención médica. ¿Cuántas veces el médico dice ya no tiene remedio, se lo pueden llevar a su casa, que pueda morir tranquilo en casa y en casa puede ser atendido o no atendido o lo abandonan hasta que se muere? Pero también en los centros de salud es que, doctor, en la cama tal. No, no, ya se va a morir ya no le administren ningún medicamento, hay que dejarlo así. Pero ni lo visitan, ya no le dan de comer, está solo. Creo que una muerte sola, creo que si se vive de manera consciente es pues no es recomendable, ¿no? Ahora vamos a pasar a la muerte perinatal. Este tema de la muerte perinatal, pues como todas las muertes es muy triste. Pero bien, se vive a través de un proceso similar de duelo, con las etapas de negación, ira, negación, depresión y aceptación, aunque no necesariamente en el orden que lo estoy comentando de acuerdo a Rubles. Esta pérdida sucede ante el embarazo, un poco después del nacimiento. Es un evento traumático que a menudo se acompaña de un duelo desautorizado donde la sociedad no siempre reconoce o valida el dolor de los padres. ¿Por qué? Porque le dice que, pues bueno, apenas tenía 3 meses de embarazo, pues no era un bebé, que qué bueno que todavía no había nacido, que tenía 6 meses de embarazo, pues qué bueno que murió antes de que naciera, pues mal, o que estuviera enfermo, pues después se va a embarazar otra vez, que va a tener más hijos, que está joven, y todos estos tipos de comentarios que por ignorancia nosotros lo hacemos, pero cada quien vive su duelo, su propio dolor, su propio sufrimiento. No podemos decirle a la persona que yo no lo entiendo, que es lo mismo, que yo también pasé lo mismo, porque no es igual. Vamos a hablar un poquito sobre estas etapas de duelo, la negación. Inicialmente puede haber incredulidad o dificultad para aceptar la pérdida como un mecanismo de defensa o dolor abrumador. Cuando decimos, no, es que mi bebé todavía estoy embarazada, ¿no? O no es que mi bebé está dormido, está en la cuna, lo acabo yo de acostar. La ira puede dirigirse hacia diferentes aspectos, hacia la pérdida de sí misma, al personal médico, hacia la vida o hacia otros, que puede ser, estoy muy enojada por el médico porque si me hubiera dicho que mi hijo no iba a nacer, estoy muy enojada con mi esposo porque él se hubiera dejado de beber, de fumar, si él se hubiera cuidado, mi hijo estuviera vivo. Si yo no le hubiera dado a mi mamá, a mi hijo que me lo cuidara, este, pues bueno, sería otra cosa. Si yo no hubiera trabajado, yo ya hubiera estado con él. Cosas así. Negación, los padres pueden intentar negociar con la situación, buscando posibles soluciones alternativas para la pérdida sea irreversible. Depresión, la etapa implica un profundo sentimiento de tristeza, desesperanza y vacío en la medida que se asume la realidad de la pérdida. ¿Cuántas veces matrimonios se divorcian porque perdieron su bebé? Todavía no nacían, pero tuvieron abortos, ya sea más de 3 meses, o que murieron su bebé en el primer año de vida. No soportan esta tristeza y este dolor y en lugar de unirse, de poder estar juntos, de llevar un proceso de acompañamiento terapéutica con psicólogo, tanatólogo,
y, ¿por qué no?, también del médico, deciden separarse con ese dolor de angustia, de tristeza, y lo que hacen vivir toda su vida es precisamente una vida muy triste hasta el envejecimiento. Conozco muchos casos de estos. Entonces, es importante reconocer este sufrimiento, este duelo desautorizado. La misma sociedad nos hace que no debemos de sufrir, que no debemos de estar tristes, pues tenemos el derecho nosotros como adultos de decir que yo así llevo el proceso, que yo quiero seguirle llorando a mi bebé, que yo quiero seguir tomando esa cobijita que nunca lo ocupó, pero me da mucha tristeza. Vivamos nuestro tiempo de duelo, pero no hay que llegar al sufrimiento, porque si no, entonces sí podemos nosotros hasta perder la conciencia y poco después la vida. La aceptación no significa necesariamente que ahora ya soy feliz, ¿no? Que ya se me olvidó, sino que también la capacidad de integrar la pérdida en su propia vida, encontrando formas de seguir adelante. ¿Cómo vivo el duelo perinatal o del recién nacido? Debe de tener informe de la autopsia para poder hacer algo real de la vida. Tienen el derecho de pedirle al médico que les entregue el informe médico, o si hicieron autopsia, que cuál fue el resultado. No es sugerencia, es necesario el apoyo psicológico tanatológico, es para darle seguimiento, o sea, no es opcional. Evitar la sustitución de hijo. Bueno, ya perdí un hijo, ya perdí mi bebé, pues me vuelvo a embarazar para tener otro. Tienen que esperarse un tiempo, se sugiere esperarse un año para que puedan tener este proceso de gestación nuevamente del intento, porque si no pueden entrar en este proceso de sustitución. Y no dejamos, después va creciendo el bebé y no lo dejamos vivir. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el primer bebé que que no llegó a su término de gestación o que murió en el primer año. Y no lo estamos viendo como el que está ahorita, sino con el que está anteriormente, y eso puede perjudicar en la educación, en la formación afectiva y psicológica a nuestro hijo. Hay que reconocer los objetos, fotos, juguetes, ropa, certificados de nacimiento, la huella del brazalete, las tarjetas, entre otros. ¿Para qué? Para que pueda decir, él ya no está. Esto era de él, esto era de ella o de ellos. Ahora yo voy a comprarle a mi nuevo hijo, a mi nueva hija, nuevos juguetes, nuevo todo. No es se los pueden dejar siempre y cuando han llevado ya un proceso de duelo sano, ¿no? De decir, no voy a regalar todo, lo voy a dejar porque ya soy consciente de por qué se perdí el bebé. Perdí el bebé porque traía cierta enfermedad, ya no traigo la enfermedad, entonces ahora mi bebé sí puede existir. Se embarazan nuevamente y claro, pueden pues usar todo esto que ya se había preparado. Pero si no se ha llevado un proceso tanatológico y psicológico, no se sugiere que se queden con esos objetos. Hay que despedirse de ellos. Es importante que los padres se vinculen con el niño al verlo, tocarlo, acariciarlo, que es la última vez que podrá hacer eso, se tome un tiempo. Yo sugiero en este párrafo, para mí es muy importante y no solamente se vive en los bebés. Digo, cuando es, como lo dicen médicamente, cuando es un feto, por lo regular los médicos no se los dan a los papás, ellos se los llevan y pues hacen ciertos procedimientos con ellos, y nosotros no somos capaces de decir lo quiero ver. No podemos, no nos animamos a pedirlo, primero por desconocimiento, pues ya les comento, sí lo pueden pedir, lo pueden ver, lo pueden besar, lo pueden tocar, y después si es que se lo tienen que llevar o irlo, también lo pueden solicitar para que ustedes le den su sepultura de acuerdo a sus creencias. Yo decía que este párrafo en donde podemos despedir, besarlo y demás, también funciona mucho en el duelo de las personas adultas. Tuve un caso en donde la mamá, bueno, perdió su hijo, pero fue muerte repentina. Entonces solamente se avisó, la mamá quería ir a su casa, estar en la cama donde él se encontraba, preguntando que después de la cama que le hicieron, pues lo pusieron en el piso para reanimarlo. Ella quería estar en el piso.
Esa persona le dio mucha paz y mucha tranquilidad y no es un acto de una persona enfermiza simplemente porque quería estar ahí en donde su hijo la última vez está, ya que no se pudo despedir de ella. Todos esos procesos y acciones se valen sí, siempre y cuando vaya acompañado. Solo no se sugiere porque si no, no hay sentido. En ese momento la persona no va a tener capacidad de amarse a ella misma porque se está entregando hacia el dolor y el sufrimiento de la otra persona. Entonces, la persona que lo está acompañando debe hacerle conciencia de que él o ella ya no está. No es recomendable minimizar o tratar de ser optimista para salir más pronto posible de la realidad. ¿Cuántas veces échale ganas? Pues va a venir otro hijo, te vas a volver a embarazar, eres muy joven, pues cásate con otro, divórciate, o por qué no tratas de un procedimiento in vitro, acciones de ese tipo, comentarios de ese tipo de manera inmediata. Entonces, pues vamos a tratar de evitar este tipo de comentarios. Con respecto a los hermanos, pueden tomar una pérdida visible, invisible, y esto va a ser muy fuerte cuando los padres no lo aceptan o entran en un pensamiento mágico que luego lo toman a mal. Los hermanos, los hermanitos o hermanos mayores, la edad que tenga, tienen que saber que el bebé ya no está, el bebé murió por ciertas circunstancias. A los niños hay que hablarles con la verdad, no darles más explicaciones más que hablarles con la verdad. Para ello es importante trabajar con las familias, las fantasías con respecto al hijo que han perdido y que afecta esto a su autoestima. En la pareja hay que trabajar los sentimientos hacia el miedo y la culpa. Por lo regular, cuando alguien se muere, siempre traemos sentimientos de culpa porque no hicimos, porque dejamos de hacer, porque pudo haber sucedido, entre muchas cosas. El miedo a un futuro de embarazo, ¿qué tal si me embarazo y otra vez lo vuelvo a perder? ¿Qué tal si embarazo y no llego al término? ¿Qué tal si me embarazo y falta algo? O a la pérdida del matrimonio o a ser padres. Cuando los niños mueren en hospitales por abortos antes de su término, no lo entregan o son incinerados a escondidas, lo cual no se toma en cuenta los sentimientos. Y esto es muy doloroso. Hay que preguntarle al médico precisamente qué procedimiento legal se tiene o administrativo se tiene que hacer para que pueda ser entregado el bebé. La ausencia de rituales, la falta de rituales sociales o religiosos que ayuden a procesar la pérdida pueden aumentar el aislamiento y sufrimiento. Impacto en la pareja. La muerte del perinatal puede afectar la relación de la pareja en diversas maneras, generando tensiones, dificultades de la comunicación. Necesidades de apoyo. Es fundamental que los padres reciban apoyo emocional y psicológico para afrontar esta difícil experiencia. Comunicación abierta. Es importante que la pareja dialogue y exprese sus sentimientos tanto individualmente como en conjunto. Permítase sentir, es válido experimentar todas las emociones, tanto positivas o negativas, y no reprimidas. Crear rituales o despedidas. Encontrar formas de honrar a la memoria de su bebé puede ser un proceso importante. Si no se quedaron ustedes nada con el bebé, absolutamente nada, pero después quieren precisamente hacerle un ritual, es válido, con una representación de lo que ustedes quieran. Puede ser una flor, puede ser un juguete, puede ser cualquier cosa que ustedes le pongan el significado, lo intencionen, que ese va a ser un proceso o un ritual para su bebé. Bien, vamos a dejarle el día de hoy aquí en esta parte y veremos la próxima sesión, cómo hablarle a los niños sobre la muerte. Ese va a ser nuestro tema para la siguiente sesión que tengamos. No olviden, por favor, conectarse al canal de @EvaWac en el canal de YouTube, en donde tendremos más temas a expresar todos los martes. Van a ser historias, casos de vida, pláticas que participen los papás. Si papás y mamás y tutores quieren participar, a dar testimonios, historias de vida,
que les han funcionado para que sus hijos adolescentes puedan seguir adelante, sería muy importante compartirlos para que otros papás lo puedan escuchar y les pueda servir algo. Y todos los jueves también en @EvaWac a las 13 horas vamos a tener temas que se van a desarrollar para ustedes, papás. ¿Quién los va a dar? Los va a dar personal muy profesional con mucha experiencia en estos temas que tengan que ver para el beneficio de ustedes y por ende de sus hijos. Bien, pues los invitamos a participar, los invitamos a conectarse todos los martes y todos los jueves en punto de las 13 horas en Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para poder inscribirse a esto que les estoy comentando, solamente manden un mensaje al 4423-1999-22 y para poder agendar un espacio. Bien, pues nos despedimos. Que pasen una excelente tarde y nos vemos. Hasta pronto.